Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Les saludamos a todos los hermanos, a los amigos que vienen por primera o segunda vez. Nos alegramos mucho de verles en este lugar y también saludamos a toda esa preciosa audiencia que también está participando de nuestro culto a través del canal Refugio para el Alma TV. Donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios colme sus vidas de muchas bendiciones. Aleluya. Les invito, amados, a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, si a su lado hay algún amigo que no tiene Biblia, usted va a compartir con él la lectura de la palabra, por favor. Capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, vamos a tomar la palabra desde el verso 24 hasta el verso 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Vamos a orar al Señor y pedimos que nos hable a través de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Tú eres nuestro invitado de honor. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de reunirnos aquí en tu casa, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, y también para entrar a meditar en tu bendita palabra. Yo te presento a todo tu pueblo, a quienes están aquí presentes y a todos los que también participan del culto a través de las redes sociales, donde quiera que se encuentren cada uno de ellos. Padre, te ruego que nos bendigas a todos. Háblanos a través de tu bendita palabra. Aquí estamos necesitados de ti, Señor, tú lo sabes. Da la palabra. Únicamente yo quiero ser el instrumento que tú utilices para dar la palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu. Lléname de tu gracia, Padre. Pon en mis labios el mensaje que tú has determinado enviar a tu pueblo en esta mañana. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Dios me ha regalado un tema para compartir con ustedes en esta preciosa hora que tiene como título: es mejor estar con Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Es mejor estar con Dios que gozar de los deleites del pecado. A través de toda la Biblia encontramos a hombres y mujeres que en el momento o a partir del momento en que Dios trató con ellos, en que Dios les invitó a seguirle,
ellos tomaron decisiones radicales frente al pecado y frente a todo lo que el mundo les ofrecía. Dios llama al hombre. Usted estudia los evangelios y nota que nuestro Señor Jesucristo está allí llamando. Llamó a pescadores. Pedro y Juan eran pescadores, Andrés, Felipe. Hubo un cobrador de impuestos, Mateo. Los cobradores de impuestos tenían una buena rentabilidad. Zaqueo, dice la Biblia, que era jefe de publicanos y era muy rico, porque eso de cobrar impuestos en aquella época era un negocio bastante sustancioso. Pero cuando el Señor llamó a Mateo, Mateo inmediatamente dejó la mesa de los impuestos y siguió a Cristo. Seguramente para Pedro, que tenía su barca, también era un negocio importante, era su empresa, y cuando el Señor lo llamó, dice que dejando todo, le siguieron. Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que era un profesional en cuanto a la ley de Moisés. Él dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido por basura para seguir a Cristo. Son personas que nos dieron enseñanzas tremendas, que no se pusieron a considerar lo que humanamente iban a perder, porque a veces la gente se pone a hacer esa ecuación: si yo me convierto a Cristo, si yo me vuelvo evangélico, tengo que dejar esto y aquello y lo otro. Algunos dicen: no vale la pena, yo mejor no sigo a Cristo. Pero cuando uno estudia la palabra, amado hermano, se da cuenta de que sí vale la pena dejar cualquier cosa que este mundo nos ofrezca por seguir a Cristo. Y hoy vamos a ocuparnos un poco de la vida de Moisés. Moisés, hermano, sí que tenía cosas, humanamente hablando, valiosas, de las cuales él pudiera haberse aferrado. Por ejemplo, Moisés pudo haber llegado a ser un faraón en Egipto. Él estaba en la línea de sucesión, era hijo adoptivo de la hija de Faraón, por ende nieto adoptivo de Faraón. Era un príncipe en Egipto. De hecho, fue educado con toda o conforme a toda la sabiduría de los egipcios, que tenían altos estándares en cuanto a sabiduría y educación. Prueba de ello las famosas pirámides de Egipto, que por supuesto para construir semejantes pirámides sin la ingeniería, sin los avances que hoy existen en cuanto a ingeniería civil, hermano, esa gente fue dotada. De hecho, para aquel entonces, hacia el año 1400 antes de Cristo, Egipto era una potencia mundial, era quizá el país más poderoso del mundo en ese momento. Y Moisés era uno de los príncipes de Egipto. Sin embargo, nos dice la palabra que por la fe él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dicho de otra manera, por la fe renunció a todos los privilegios que tenía en Egipto. No solo era un príncipe, podía disfrutar de muchas cosas, de riquezas, de mujeres hermosas, de poder, de placeres,
Pero el escritor es claro al decir que lo que condujo a Moisés a rechazar todo lo que el mundo le ofrecía fue la fe en el Dios Todopoderoso. Amado hermano y amigo, lo único que puede conducir a una persona a tomar decisiones radicales frente al mundo es la fe en Dios. Porque el mismo escritor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si no cree que Él existe, si no cree que es verdad lo que la Biblia dice acerca de Él. Necesariamente hay que creer en Dios y luego abrir el corazón a su bendita palabra. Entonces, cuando uno cree en Dios, fue mi caso, tenía unos 20, 21 años de edad, cuando comencé a interesarme un poco más por Dios. Sí creía en Dios, pero a esa edad comenzó a despertarse en mi corazón un interés y comencé a leer un poco la Biblia. Luego llegó una persona que me enseñó el ABC del Evangelio, de la Biblia, pero yo todavía seguía con dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero con base a lo que esa persona me enseñó, porque ella me enseñó que uno no le ora a imágenes, que uno no le pide a imágenes. Me mostró por la palabra que las imágenes no oyen, no ven, no entienden, no tienen vida. Y esa persona me enseñó que uno le oraba al Dios del cielo, y en medio de mi ignorancia yo comencé a pedirle al Dios del cielo, al Dios Todopoderoso, y comencé a pedirle: Señor, muéstrame el camino. Porque una de mis tantas preocupaciones era: de tantas religiones que hay, ¿cuál es la verdadera? Esa era mi preocupación. Y un día aprendí, hermano y amigo, que no se trata de una religión verdadera, se trata de un camino verdadero, el camino del Evangelio. Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino. Jesucristo es el camino. Pablo en su carta a Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces llega ese día en que Dios trata con mi vida y me permite entender eso, y me llama. A mí el Señor me llamó, como ha llamado a toda esta preciosa multitud de hombres y mujeres. Pero un día, porque Dios es un Dios personal, yo siempre he creído eso. Dios es un Dios personal. Los tratos de Dios con su vida son diferentes a los tratos de Dios con mi vida. Los tratos del hermano que Dios trata con él son diferentes. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces yo creí y tomé decisiones. Porque para seguir a Cristo hay que tomar decisiones, amado hermano y amigo. Yo quiero resaltar lo que nos dice el texto que tomamos, que Moisés escogió. El verbo escoger habla de tener varias opciones, varias posibilidades, y entre ellas yo debo escoger una. Amén. No podemos decir, hermano, mire, hay 20 caminos que llevan al cielo, escoja uno o dos. No, porque hay un solo camino que lleva al cielo, pero hay otro camino que lleva a la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos presenta
dos caminos al hombre, al ser humano. Él le presenta dos caminos. Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Amado hermano y amigo, dos puertas. El hombre tiene dos puertas por las cuales entrar, dos caminos por los cuales transitar, pero no puede transitar por los dos al mismo tiempo. Uno no puede entrar por dos puertas al mismo tiempo. Amén. Y yo no puedo transitar por dos caminos al mismo tiempo. Solo tengo que escoger uno. ¿Por cuál me voy? ¿Por cuál camino me voy? En el mundo rural existe una figura que algunos de ustedes la conocen, se llaman los desechos. Hay un camino principal y hay desechos. Y el desecho lleva más rápido, pero es más estrecho, es más peligroso de alguna manera. Hay gente que quiere ir al cielo por los desechos, y al cielo no se llega por desechos, al cielo se llega por el camino. Por el camino principal hay que dar más vueltas, pero es el camino, es la ruta, es la vía principal. Los desechos son senderos angostos, pero donde es más posible que usted se encuentre con una serpiente, con un animal acechando por ahí en medio del rastrojo. Por el camino usted va a tener un control visual de la situación. Y hay gente que quiere ir al cielo por los desechos, y la Biblia no me presenta desechos, la Biblia me presenta un camino. Pero yo tengo que escoger el camino. Usted tiene que escoger el camino. Mire, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. A Dios sea la gloria. Cristo vive, aleluya. Leamos el verso 19. Mire lo que dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pare ahí, por favor. Mire, hermano, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Aquí no me habla de la muerte física, porque esa no hay que escogerla, esa llega sin. Me está hablando de la muerte espiritual. Hermano y amigo, en el contexto bíblico se habla de dos tipos de muerte: la muerte física, a la que estamos tan acostumbrados, desde niños estamos acostumbrados. Se murió el señor fulano de tal, se murió la señora, mataron a una persona. Pero la otra muerte, la Biblia la llama la muerte segunda, que es lo mismo que decir la condenación eterna. Entonces Dios nos está diciendo aquí: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, pero también he puesto la bendición y la maldición. Y luego dice, nos da un consejo: escoge la vida. ¿Cuál es el consejo que Dios le da a usted, que me da a mí? Escoge la vida. Escoge el camino de la vida. Escoge el camino de la bendición. Pero mire, hay que escoger.
Usted no puede, nadie puede escoger por usted. Yo no puedo escoger por mis hijos. Amén. Por más que usted quiera a sus hijos, usted no los puede obligar a ser cristianos. Usted les puede enseñar la verdad, pero no los puede obligar. Ellos deben escoger el camino que quieran tomar. Yo no lo puedo escoger, no lo puedo obligar a usted a obedecer la palabra. Yo le enseño la palabra. Usted decide si la obedece o no. Es más, ni siquiera Dios, nuestro creador, ni siquiera Él pretende obligarnos, ni siquiera Él. Pero Él nos dice: yo he puesto delante de ti dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte. El camino de la vida va acompañada de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. El camino de la muerte va acompañado de maldición, de desgracias. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Escoge la vida. Al nombre de Cristo. Escoge la vida. Para que vivas, para que te vaya bien. Pero es deber de cada individuo escoger. Moisés, en un momento de su vida, la Biblia nos registra que cuando tenía 40 años de edad, él se vio en la necesidad de escoger entre seguir en el palacio del rey, viviendo como el príncipe o uno de los príncipes de Egipto, dándose la gran vida, o ser maltratado con el pueblo de Dios. Para Moisés, porque mire que en un momento, usted que ha leído el libro de Éxodo sabe que él en un momento se encontró ante una situación compleja. Él sabía quiénes eran los israelitas. Él sabía. Su madre se lo había inculcado. Él era hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero a él lo crió su propia madre, su madre biológica. Y su madre le inculcó principios, le inculcó valores, es más, le inculcó la fe en Dios. Entonces dice en el libro de los Hechos, Esteban nos dice que un día, cuando tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Él sabía que allá, que toda la tierra de Egipto era labrada por esclavos hebreos y de otras nacionalidades, pero allí estaban los hebreos. Y un día le vino al corazón visitar a sus hermanos. Voy a ver cómo están ellos, cómo viven. Y justo cuando llega, encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo, a un israelita. Él ahí tuvo que tomar una decisión. Amén. O se hacía el que eso no le importaba, o actuaba. Pero actuar le demandaba meterse en problemas. Y él actuó. Y dice la escritura que él mató al egipcio. Su sangre, porque él tenía sangre hebrea, se enardeció, se identificó con la causa de los hebreos y mató al egipcio. Lo enterró en la arena y él dijo: bueno, pues nadie me vio. Es lo que a veces creemos, nadie me vio. Al otro día volvió a ver cómo estaba el ambiente y ya eran dos hebreos peleándose entre ellos mismos. Entonces, claro, ya ahí no voy a matar a mis hermanos, pero los voy a separar, les voy a decir que no peleen entre ellos. Y el que estaba golpeando al otro le dijo: ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ahí Moisés tuvo que tomar una decisión. Amén. Tuvo que huir de Egipto. Pero mire, hay momentos, amado hermano, en la vida en que hay que tomar
decisiones. De lo contrario, el barco de su vida se hunde. Yo le confieso, si yo no tomo la decisión que tomé a los 23 años de entregarle mi vida a Cristo, mi vida se hubiera hundido en el pecado, en los vicios, en la desgracia. Yo sé por qué se lo digo. No iba por el mejor camino. Pero a los 23 años el Señor me llama, porque le repito, Dios llama. A través de la predicación del Evangelio, Dios llama. A través de la palabra, Dios nos llama a usted, a mí, amado hermano, a ser mejores cristianos, a orar más, a hacer ajustes en nuestras vidas. Continuamente usted y yo, así llevemos muchos años en el Evangelio, tenemos que estar haciendo ajustes en nuestras vidas. No aceptando a Cristo como nuestro Salvador, no convirtiéndonos porque ya somos convertidos, pero sí haciendo ajustes. Amén. En el argot campesino existe una figura que se llama la arriería. Y es que dependiendo del lugar, hay lugares muy adentro, entonces toda la mercancía, los productos los sacan en mulas. Y el campesino carga su mula, y generalmente un arriero anda con 10, 15, 20 mulas. Las carga todas y comienza en el camino, horas de camino. Pero en ciertos lugares del camino él para y comienza a ajustarle la carga a las mulas, porque algunos bultos se van desajustando. Eso nos da una enseñanza a usted y a mí. En nuestro diario caminar hay cosas que en usted y en mí se van desajustando. Y entonces continuamente a través de la palabra Dios nos va diciendo, mire, tienes que hacer este ajuste en tu vida. Es más, te voy a decir algo más, hermano. Usted y yo como cristianos con frecuencia también tenemos que estar tomando decisiones, porque a veces se nos presentan situaciones en esta vida, hermano, que ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestras convicciones cristianas. Entonces hay que tomar decisiones al nombre de Cristo. Claro, toca tomar decisiones. Hemos tenido que tomar decisiones. Por ejemplo, con respecto a un empleo, hay empleos que no son para un hijo de Dios, no son. Entonces la persona tiene que tomar una decisión, porque de lo contrario entonces se descarría. Y puede que esté en una situación económica difícil, pero alguien me decía en estos días, mire, me llamaron, me ofrecieron una oferta, me presentaron una oferta laboral excelente, buen sueldo, buenas comisiones, vehículo particular, pero había que hacer esto y esto y esto, es decir, algo que va en contra de sus principios morales. Y él me decía, si yo lo acepto, allá me descarrío, porque era para trabajar en medio de un ambiente muy pesado. Entonces esta persona decidió no aceptarlo, aunque humanamente hablando está necesitando mejorar su situación económica, pero me dijo, si yo lo acepto, posiblemente me descarrío. Mire lo que es escoger. No todo lo que aparece, amado hermano, con el rótulo de bendición es una bendición. Hay cosas que son trampas del enemigo. Hay ofertas que aunque aparentemente son una bendición, no son una bendición, porque son ofertas del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, hermano, aunque la Biblia no me lo dice, yo puedo deducir que Moisés quizá tuvo una lucha en su corazón de meses, de años, en que él ya sentía ese llamado a identificarse con su pueblo, pero también su naturaleza humana le hacía identificar con
con el ambiente de los egipcios, el ambiente de la liberalidad, de la mundanalidad. Hermano, allí en Egipto él tenía a su disposición riquezas, mujeres hermosas, poder, placeres, muchas cosas, hermano. Entonces comienza la lucha interna de Moisés, pero un día dice: no, esto no va más. Nos dice la palabra: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, oígase bien, escogiendo, nadie lo obligó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, hermano, escogiendo, tomó una decisión. Si yo sigo aquí disfrutando de los deleites temporales del pecado, me voy a descalificar delante de Dios. Hay momentos, amado hermano y amigo, en que uno tiene que poner en una balanza su vida, las opciones que tiene. Entonces usted pone en un lado de la balanza todo lo que le ofrece este mundo, y en el otro lado de la balanza su familia, su integridad, su futuro. Yo le digo una cosa, hermano y amigo: en las manos de Dios usted y yo tenemos todo el futuro. Es más, lo tenemos garantizado. Mi vida en las manos de Dios, hermano, está bien. En Dios hay futuro. Con Dios hay buen futuro. Sin Dios no hay futuro. Sin Dios el futuro es incierto. Porque sin Dios, hermano, uno está expuesto a cometer locuras. Permítame ponerle un ejemplo, hermano. A mis 15 años ya cometí la primera locura. Me fui de mi casa. Un día me dio la locura, hermano, y empaqué mis cositas en una caja de cartón, eran las maletas de la época. Y me fui por allá para Caldas, hermano. Allá me monté en una tractomula y me fui para Cali. Yo no conocía Cali, pero a Cali fui a llegar, hermano. Por allá me tocó dormir varias veces, varias noches tirado en la calle, como un indigente. No era indigente, pero por allá. 15 años y ya había cometido mi primera locura. Entonces, hermano, ¿cuántas locuras más habría cometido de ahí en adelante? ¿Ve? Pero como un día decidí seguir a Cristo, entonces ya no cometí más locuras. Ya no tomé más decisiones que afectaran mi integridad, mi familia, mi futuro, mi estabilidad personal, estabilidad familiar, estabilidad emocional, psicológica. ¿Sabe usted cuánta gente está hoy, hermano, en manicomios porque cometieron locuras? ¿Cuánta gente hoy está en la calle, en la indigencia, en las drogas, porque cometieron locuras? ¿Sabe qué es lo maravilloso del evangelio, hermano y amigo? Que Dios no nos deja a usted y a mí cometer locuras. A través de su palabra, Él nos va enseñando el camino por el que debemos andar. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 32. Aleluya. Al nombre de Cristo. Capítulo 32 del libro de los Salmos. Gloria a Dios. Lea el verso 8. Cristo vive para siempre. Te haré entender y te enseñaré el camino
en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y lea el 9 también. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios nos está diciendo a usted, a mí, no sea terco, no sea llevado de su parecer, déjese guiar, que yo le quiero ayudar, que yo quiero bendecir su vida. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Eso es lo que hace Dios a través de su bendita palabra. Nos enseña el camino por el que debemos andar. El camino del bien, el camino de la integridad. Por eso, hermano, el buen cristiano vive una vida tranquila. Amén. Y muchos de nosotros tenemos familiares que viven cometiendo locuras y sus vidas son una desgracia, hermano. Yo los tengo, yo no sé si usted, pero yo tengo ese tipo de familiares. Sus vidas son una desgracia, porque como no han escogido el buen camino, han preferido, hermano, seguir en la vida de los deleites temporales del pecado. Es que mire, hermano, mire lo que nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Ojo a ese detalle: deleites temporales del pecado. La Biblia es muy clara al enseñarnos que los deleites del pecado son temporales, son pasajeros. A mí me llama la atención que he visto ancianos por ahí, hermano, sin siquiera una colchonetica, hermano, que uno pueda decir: este colchón es mío. Ni siquiera eso, hermano, ni siquiera eso, ni siquiera una cobija. Es muy triste, hermano, es muy lamentable que una persona llegue al final de sus días y no pueda decir ni siquiera de una cobija: esta cobija es mía. Entonces se cumple lo que dice el refrán popular: no tiene ni dónde caer muerto. La pregunta es: ¿fue demasiado pobre? No, fue demasiado desordenado. Amén. Su vida fue un completo desorden. ¿Por qué? Porque se dio a la tarea de gozar de los deleites temporales del pecado. Y porque cree que siempre va a tener 30 años, siempre va a tener 40, siempre va a estar como un toro. Ay, hermano, no toda la vida el hombre se queda así, ni la mujer. Pasaba por cierto lugar un día con mi esposa y una anciana en un puente pidiendo limosna. Una anciana, hermano, ya una señora de aproximadamente unos 80 años. Me llamó tanto la atención eso y le dije a mi esposa: mire, ¿cómo sería la vida de esta señora? No tiene que haber sido, porque si hubiera sido una vida ordenada, no termina de esa manera. ¿Sí ves lo lindo, hermano, de la palabra? Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando usted y yo permitimos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas, que Dios sea el que dirija nuestros pasos, yo le garantizo, amado hermano, usted no terminará en la indigencia, usted no terminará la vida por ahí durmiendo debajo de un puente, porque el Dios omnipotente lo bendecirá, el Dios omnipotente le ayudará.
¿Por qué? Porque tomó una decisión a tiempo. Moisés tomó una decisión a tiempo. Tenía 40 años de edad cuando dijo: no más. Voy a seguir a Cristo. Voy a hacer la voluntad de Dios, aunque eso me implique renunciar a todo lo que me ofrece Egipto, aunque eso me implique renunciar a todo lo que me ofrece el mundo. Voy a seguir a Dios. Es la mejor decisión que uno toma en esta vida, hermano. La mejor decisión no es casarse. La mejor decisión no es hacer una carrera, aunque es bueno hacer una carrera si la puede hacer. La mejor decisión es abrir el corazón a Cristo. Porque a partir de ahí, amado hermano, Dios toma el control de nuestras vidas. Él nos libra a usted y a mí de cometer locuras. El salmista dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Dios no quiere que usted cometa locuras, hermano. Dios no nos quiere ver a nosotros cometiendo locuras. Dios no nos quiere ver tomando malas decisiones. Por eso nos enseña su palabra. Por eso nos guía a través de su bendita palabra. Pero usted tiene que escoger. Dios a través de la palabra nos entrega a usted y a mí los elementos necesarios para que usted y yo tomemos decisiones. Porque la vida, hermano, se compone de una permanente toma de decisiones. Desde muy niño uno empieza a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿estudio o no estudio? Todo buen papá quiere que sus hijos estudien. Pero hay muchachos que dicen: yo no estudio, yo no quiero estudiar. ¿Cuántas muchachitas tomaron la pésima decisión de a los 13 o 14 años de edad dejarse embarazar por un tipo? Porque no las obligaron. Y el resto de su vida ha sido una desgracia. Y usted conoce mujeres con 4, 5, 6 muchachos, todos de un padre diferente. ¿Qué pasó? Que tomó malas decisiones. Otros dicen: no, yo me voy a dedicar es al trago, a la marihuana. Pues vaya a ver qué va a hacer de su vida dentro de poco tiempo. Otros han dicho: voy a estudiar. Llama la atención, amado hermano, independientemente de que desde el punto de vista político estemos de acuerdo o no con él, pero quiero traer a colación la historia del alcalde de Medellín. Es un ejemplo, hermano. Este muchacho, este hombre perdió a su mamá cuando era un adolescente, tenía unos 13 años cuando murió la mamá. El papá no fue muy responsable, que digamos. Él hubiera podido ser uno de los tantos indigentes que hoy llenan las calles de Medellín, de los tantos ladrones que hay por ahí, pero él prefirió estudiar. Iba a la universidad, pero no se pudo matricular, no tenía unos pesos para matricularse, pero se entraba a los salones de la clase y escuchaba la clase. Hasta que un día un profesor, llamando a lista: fulano de tal presente, fulano de tal presente, fulano de tal presente, y Daniel Quintero no aparecía en la lista. Entonces al profesor le llamó la atención y le dijo: venga usted, ¿por qué no aparece aquí? Le dijo: profesor, es que yo no me he podido matricular, pero yo quiero aprender. Este hombre le ayudó y finalmente este hombre llegó a ser un tremendo profesional. Y mire la posición a donde ha llegado. Mire lo que es tomar decisiones en la vida, amado hermano. Las decisiones que uno tome marcan su vida para bien o para mal. Para bien o para mal. De Lot, nos dice la Biblia que un día se vio en la necesidad de tomar una decisión, porque él andaba con su tío Abraham
y cada uno tenía sus propiedades, sus ganados, sus criados, y vivían en una región relativamente pequeña en cuanto a pastos se refiere, y los pastores del ganado de Abraham comenzaron a tener problemas con los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham, con la sabiduría que le caracterizaba, la madurez que tenía, ya un hombre de casi 80 años de edad, le dijo a su sobrino: venga, no peleemos usted y yo, nosotros somos hermanos, mire para dónde se quiere ir usted. Si se va para el norte, yo me voy para el sur. Si usted toma para el oriente, yo me voy para el occidente. Abraham le dio a Lot la oportunidad, la posibilidad de escoger. Mire, hermano, y Dios a usted y a mí nos da la oportunidad de escoger. Y dice el texto que miró Lot toda la llanura del Jordán. Su abajo, hermano, hermoso, pastizales. Ellos estaban arriba de una montaña. Y Lot no lo dudó y dice: y escogió para sí toda la llanura del Jordán. Muy bonita la llanura del Jordán, pero un poco más allá había ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Han oído hablar de Sodoma y Gomorra? Se han convertido en el símbolo mundial del desenfreno sexual, de la lujuria. Entonces dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue. Y dice el texto que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Él no se fue para Sodoma, pero poco a poco se fue acercando. ¿Cuántos creyentes, amado hermano, han escogido para sí esa llanura del Jordán? Y hablo de cristianos que toman decisiones sin evaluar las consecuencias. Lot no pensó en sus hijas, Lot tenía hijas. No pensó en su familia. No, uy, hermano, qué hermosura ese valle del Jordán, eso es maravilloso. Yo no sé a mi tío Abraham qué le pasó, qué pecado el pobre viejo ya, pero yo sí, hermano, yo escogí esa llanura. Usted estudia el resto de la vida de Lot, y Lot termina la carrera de su vida en desgracia. Se quedó viudo, termina cometiendo pecado de incesto con sus propias hijas, y Lot se pierde en la historia. Abraham no se pierde en la historia. Abraham sigue en pie desde el punto de vista histórico. Sigue siendo una bendición. De hecho, la Biblia dice que es el padre de todos los creyentes. De Lot no me dice eso la Biblia. Me dice que los descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas, hermano, fueron gente de mucho problema, muy complicados, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Desaparecieron en la historia los descendientes de Lot, pero aquí todavía en este mundo están los descendientes de Abraham. ¿Sí ve qué tremendo, hermano? Las decisiones que se tomen. Por eso la ventaja del Evangelio es que Dios a través de su palabra nos enseña a usted y a mí a orar para tomar decisiones. Amén. ¿No? Hay gente que, hermano, me dio la locura, hoy me voy para tal lugar, me voy para España, me voy para Estados Unidos, me voy para México. Y yo le pregunto, ¿Dios lo mandó para México? No, es que allá están pagando muy bien, es que allá hay mucha abundancia. Recuerde una cosa, amado hermano, la bendición de Jehová es la que trae prosperidad y no añade tristeza con ella. Yo he visto cristianos supuestamente felices con su bendición y al tiempo los ve uno llorando, lamentándose.
Hermano, ¿y yo qué hago con ella? Ahora dice que no saben qué hacer con esa bendición. No era pues una bendición. No dice que era una bendición. Entonces, ¿qué pasó? Lo que Dios da no causa tristeza, no causa problemas, no causa desgracias. Amén. Yo no estoy encartado, hermano. Yo no sé qué hago con la salvación. Dios me bendijo con la salvación y ya no sé qué hacer con ella. No, yo estoy feliz con mi salvación. Es más, la salvación que Dios me dio me ha traído bendiciones de todo tipo. Lo que Dios da trae bendición. Lo que no es de Dios no produce bendición. Solo produce problemas, tristezas, desgracias. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando esa supuesta bendición que usted un día se ufanó de ella, hermano, mire lo que me dio el Señor, ahora se le ha convertido en su mayor problema. Entonces usted tiene que examinar a ver qué fue lo que pasó, porque eso no era una bendición de Dios. A veces somos muy dados, hermano, hermano, mire qué bendición, hermano, la bendición, mire la bendición. ¿No sería que usted se autobendijo? A veces hacemos eso, hermano. Yo me autobendigo y digo, hermano, mire la bendición que Dios me dio. Yo me puedo imaginar a Lot diciéndole a muchos conocidos, mire la bendición que Dios me dio, mire esta llanura, mire esto. Mi tío no la quiso, yo sí la tomé. La bendición de Lot, inicialmente lo que parecía una bendición, se convirtió en su mayor maldición, en lo que desgració su vida para siempre. ¿Dónde está la diferencia en las decisiones que se toman, amado hermano? La Biblia nos habla de dos mujeres, de Marta y de María, dos hermanas biológicas, pero tan diferentes como todos los hermanos. Los que somos padres de familia y tenemos más de un hijo sabemos que los hijos todos son diferentes, hermano. Vienen de la misma matriz. Uy, hermano, pero todos diferentes, todos diferentes. Amén. Y Marta y María eran diferentes. Y un día llegó el Señor Jesucristo a la casa de ellas y se sentó y comenzó a enseñar la palabra, y María se sentó a escuchar al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que, dice Lucas, que Marta se ocupaba con muchos quehaceres, hermano. Usted se puede imaginar a Marta, de esas mujeres ya no hay, pero antes la habían, hermano, por allá en la cocina y en el lavadero y barriendo y trapeando. Yo imagino a Marta, hermano, Lucas no lo dice por respeto, pero yo imagino a Marta con la escoba, hermano, pasando por encima de los pies al Señor Jesucristo, así. Sí, Marta estaba molesta y entonces barriendo así. Entonces el Señor Jesucristo... ¿Sí? Es que ella estaba molesta, hermano, por eso me atrevo a pensar así. Ella estaba, ay, hasta que no se aguantó. Usted puede imaginar a Marta, uy, pero es que tan conchudo al Señor. Ay, no, hasta yo no me voy a aguantar más, voy y le digo, Señor. Imagine el tono en que Marta le habló. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. En esos términos más o menos le habló Marta al Señor. Y el Señor, con su característica bondad, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, ambas tomaron decisiones, ambas escogieron. Marta dijo: eso que porque el Señor haya llegado yo no voy a dejar de hacer mis cosas. Hay creyentes, hermanos, yo no, que por ir al culto voy a dejar de lavar, no, yo prefiero barrer, prefiero trapear, prefiero dejar mi casa limpia en lugar de ir al culto. Después voy. Eso es escoger, eso es tomar una decisión. Una cosa es que usted no venga al culto porque tenga un problema de salud, porque necesariamente le tocó ir a trabajar ese día, está bien.
Pero que usted diga, hermano, no voy a ir al culto porque es que mire cómo tengo la casa, eso no creo que sea agradable delante de Dios. Yo lo veo hoy por la palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuándo no habrá cosas para hacer en una casa? Pregúntele a cualquier ama de casa. ¿Cuándo no habrá? ¿Cuánto es que una ama de casa se pasa una semana sin saber qué hacer en la casa? No hay que barrer, no hay que trapear, no hay que lavar ropa, no hay que lavar loza en la cocina, no hay que preparar alimentos. Todos los días hay que hacerlo, hermano. Usted por eso, querida hermana, usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de sacar tiempo para estar en comunión con Dios, porque si no va a terminar usted siendo como una Marta, amargada, turbada, con muchos quehaceres, los afanes de esta vida. Pero el Señor le dijo: María ha escogido la buena parte. Esto de que María haya sacado este tiempo para venir a escuchar mi palabra, el Señor Jesucristo lo llamó la buena parte. Y el Señor dijo: eso no le será quitado. Esa bendición nadie se la podrá arrebatar a María. Porque cuando usted y yo abrimos el corazón para escuchar la palabra, hermano, Dios a través de ella nos bendice, nos instruye, nos capacita, nos habla. Es a través de la palabra que se cumple lo que leímos en el libro de los Salmos: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo empezamos usted y yo en este camino? Escuchando. Todos llegamos a este camino sin saber nada. Y miramos, ¿y dónde está San Pedro? No lo veo. ¿Dónde está? No veo. ¿Por qué pasa? No hay ninguno aquí. No, poco a poco entendimos: no, aquí no es ni San Pedro, ni San Juan, ni San Cudo. Aquí es el Dios Todopoderoso. Aquí venimos a adorar al Dios invisible. ¿Recuerdan a quién fue el que siguió Moisés? Al Dios invisible. No lo vemos, pero Él está aquí, hermano. Él es real. Al nombre de Cristo. Vuelva a Hebreos capítulo 11, por favor. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pare ahí, por favor, hermano. Todavía nos falta hablar un poco más acerca de esto. Los deleites temporales. Porque como le decía, usted no se va a quedar, en el caso de los hombres, toda la vida de 20, de 25, ni de 30. Las muchachas tampoco. Pregúntele a cualquier abuelita que está aquí en el templo a ver si ya un día fue así toda bonita. Si abuelita, ¿usted tenía caderas? Claro que tenía, hermano. ¿Usted tenía senos bonitos? Claro que tenía. Amén. ¿Usted era una mujer voluptuosa? Sí, claro que lo era. Pero vaya, pregunte ahora dónde quedaron las caderitas de la abuelita o los senos de la abuelita. ¿Sí ve cómo el tiempo se encarga, hermano, de acabar con lo que sea? Y puede haber sido el hombre más mujeriego, y hermano, llega una edad en que ya, de David, que fue bien apegado a las mujeres, la Biblia me dice que cuando yo ya era viejo, hermano, estaba David ya literalmente un pobre anciano tirado en una cama. Alguien dijo: busquen para el rey una mujer en todo Israel, una doncella hermosa, para que venga y duerma al lado del rey y le dé calor, que lo caliente. La buscaron, una mujer hermosa. ¿Sabe qué llama la atención? Que dice el texto: David nunca la conoció. Y el gusto de David por las mujeres, hermano, era tremendo. Pero cuando ya le llevaron a esa mujer, el pobre viejo, ya no había alientos para nada, hermano. Esto es temporal. Esta vida es temporal.
Los deleites del pecado son temporales. Por eso el tema es mejor estar con Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pablo dice en su carta a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por si usted no lo sabía, hermano y amigo, el pecado tiene un salario. Al hombre le pagan por pecar. ¿Sabe cuál es la paga? Muerte, desgracia, dolor. Hay una versión que traduce ese verso de Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, muerte espiritual, muerte espiritual. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios también nos paga a usted y a mí, y muy bien, porque Dios paga bien, hermano. Dios paga con paz, con alegría, con bendiciones, con vida eterna. Aleluya. Entonces, una persona entendida preferirá hacer la voluntad de Dios a vivir una vida controlada por el pecado. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 84, al nombre de Cristo. Capítulo 84 del libro de los Salmos. Aleluya. Vamos a leer el verso 10. Cristo vive. Mira lo que dice el salmista allí, amado hermano, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire, hermano, escogería. Eso se llama sensatez. Prefiero escoger el camino de la vida, así no pueda gozar de los deleites temporales del pecado, pero tener paz con Dios, vivir bien con el Señor, que mi vida esté en las manos de Dios, que mi futuro esté en las manos de Dios, al nombre de Cristo. Hermano, yo no sé usted, y que Dios nos guarde, yo no quiero terminar mi vida en desgracia, no, en la ruina moral, espiritual, económica. ¿Cuántas veces he escuchado? A mí me han mostrado personas: mire, ese señor era rico, era millonario, hoy limpia por ahí vidrios de carros. ¿Qué le pasó? No, el trago, las mujeres, los juegos de azar. ¿Sí ven? Porque la Biblia a mí me enseña que uno no puede poner la confianza en las riquezas, porque son inciertas. Hoy están y mañana se pueden esfumar. Y sabemos de gente que en un momento tuvo épocas en la vida, hermano, en que una abundancia impresionante, y creyeron que esa abundancia nunca se iba a acabar. Se dieron a disfrutar de los deleites temporales del pecado, pero después vino la paga del pecado, que es la muerte, que es la desgracia, que es la ruina, que es la miseria. Mire usted, como hijo de Dios, usted anda con su frente tranquila, su conciencia mejor tranquila, su frente en alto, anda en paz con Dios. Eso no tiene precio, amado hermano. La paz de Dios no tiene precio. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Óigase bien, amado hermano. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? El
galardón de la vida eterna. El Señor Jesucristo lo llama la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa no se la dan al que muere en pecado, esa se la dan al que termina su carrera en victoria, siendo fiel al Dios Todopoderoso. Pablo al final de sus días pudo decir: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. El buen cristiano tiene su mirada puesta en el galardón. Hoy o mañana usted y yo nos vamos de este mundo, amado hermano. ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? Ni siquiera el anillo de matrimonio, ese no lo empacan en el ataúd tampoco. Ni siquiera el reloj que es suyo, ni siquiera eso. Ni siquiera, hermano, yo no he visto el primer velorio donde en el ataúd le hayan puesto una copia de las escrituras de las propiedades que el Señor tenía. Échale una fotocopia de la escritura, ni siquiera eso. Nada. Pero el mayor tesoro que uno se puede llevar de este mundo, hermano y amigo, es la salvación de su alma. Amén. Pero eso depende de las decisiones que usted y yo tomemos. Porque mire, usted es cristiano, pero todos los días usted tiene que tomar la decisión de seguir perseverando en el Evangelio o apartarse de Cristo. Usted tiene que tomar esa decisión. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas veces el cristiano se ve enfrentado a tentaciones, ataques del diablo? Mire, el propio Señor Jesucristo tuvo que tomar una decisión. El diablo no lo tentó y le presentó varias ofertas, y el Señor decidió, Él tomó también la decisión. Las ofertas que Satanás le presentó al Señor Jesucristo demandaban tomar una decisión, escoger entre honrar a su padre, obedecer a su padre, o dejarse engañar por el diablo. Usted tiene que escoger todos los días entre seguir honrando a Dios o dejarse engañar y arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Qué fue lo que llevó a Moisés a tomar esa determinación? Primero, dos cosas. La primera, que él tenía puesta la mirada en el galardón, y la segunda, que él se sostuvo como viendo al invisible, el Dios que no se ve, pero que es real. Amén. Hermano, este camino es de fe. Aquí hay que sostenerse como viendo al invisible. Aquí debemos, hermano, mire, hay momentos difíciles, hay ataques de las tinieblas, hay pruebas, porque Dios también prueba. Dios prueba la mente y el corazón. Pero usted y yo también podemos, como Moisés, sostenernos, mantenernos firmes, como viendo al invisible. En el corazón de cada buen cristiano debe estar esa idea: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Usted no está solo, amado hermano. Tal vez el enemigo ha querido hacerle creer que usted está solo. Usted no está solo, hermano. Humanamente quizás se sienta solo, pero a su lado está el Señor. Pablo dice, cuando tuvo que comparecer ante Nerón, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno de los hermanos que vivían en Asia, ni los que vivían en Roma, ninguno estuvo a mi lado. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo se sostuvo como viendo al invisible, hermano.
No se deje engañar del diablo, que el Señor lo reprenda. Que a veces el propio creyente, hermano, permite que el enemigo llene su corazón de tristeza, de depresión. Yo estoy solo, yo me siento solo. El Señor está con usted. Dios está con cada uno de nosotros, amado hermano. Él no lo ha dejado solo ni por un momento. Manténgase como viendo al invisible. Siga perseverando, siga luchando, amado hermano, con la convicción de que usted no está solo. Humanamente sí, hay momentos de soledad, pero desde el punto de vista divino jamás. Puede ir por el camino más oscuro y ahí va a estar el Señor a su lado. De hecho, los hijos de Dios no debemos tenerle miedo a la oscuridad, porque es que la Biblia dice que para Dios lo mismo son las tinieblas que la luz. Si usted, con todo respeto, querido hermano en Cristo, es de los que tienen que dormir con la luz encendida porque le da miedo, examínese a ver qué pasa con su fe. Amén. Porque es que hasta donde yo sepa, los bombillos no protegen de nada. Amén. Si un bombillo no lo va a proteger a usted de un demonio. No. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando hay paz en el corazón, hermano, ¿usted está confiado? El Señor está ahí con usted. Dios está a su lado. Dios anda con nosotros. Al nombre de Cristo. Hay que sostenernos como viendo al invisible, porque de otra manera, hermano, no seríamos capaces. Es mejor estar con Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoro, mi Señor. Te doy mil gracias por la palabra que has puesto en mis labios. Mil gracias por haberme salvado, Señor. Un día me rescataste, me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por habernos traído a este camino de salvación, a este camino de bendición. Gracias por tu bendita palabra, a través de la cual nos enseñas el camino por el que debemos andar. Ayúdanos, Señor, a seguir amándote por sobre todas las cosas. Enséñanos a amar y a valorar cada día más esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender que es mejor seguir contigo, permanecer en tus caminos, que gozar de los deleites temporales del pecado. Glorifica esta palabra en cada vida, Señor. Fortalece a tu pueblo, aumenta el temor tuyo en nuestros corazones, salva las almas, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu convenza a aquellos que aún no son salvos, los convenza de justicia, de pecado y de juicio. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Mientras usted sigue orando, hermano,